Me gustaría compartir el día de hoy un tema que es un tema importante, un tema del cual poco se estudia o se sabe, y también en el cual hay o del cual hay malas interpretaciones y poco conocimiento con respecto a la palabra de Dios. El título del tema que estaremos compartiendo el día de hoy es Dios y el trabajo. ¿Qué dice la Biblia acerca del mismo? ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? Hay muchas opiniones, hay gente que considera que el trabajo es una consecuencia de la caída del hombre, hay gente que piensa que el trabajo es una consecuencia del pecado de Adán. Hay gente que piensa que el trabajo es una maldición que vino como consecuencia de la desobediencia, de la transgresión. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del tema? ¿Cómo ve Dios al trabajo? ¿Cómo ve Dios esta área tan importante en la vida del ser humano? Dios y el trabajo. ¿Qué dice la Biblia del tema? La siguiente diapositiva, por favor. Un proverbio latino dice de la siguiente forma: más confío en el trabajo que en la suerte. Más confío en el trabajo que en la suerte. Los proverbios tienen mucha verdad en sí mismos, pues son refranes que son acuñados como resultado de la experiencia de la vivencia del ser humano. Y este proverbio latino dice que debemos tener más confianza en el trabajo que en la suerte. Hay mucha gente que confía en la suerte, que confía en el azar para que le vaya bien en la vida, que confía en la suerte para ser rico, que confía en la suerte para poder tener un buen trabajo, un buen negocio, un buen ingreso. Pero dice este proverbio latino: más confío en el trabajo que en la suerte. Porque está comprobado que la persona que depende de la suerte, obviamente es muy probable que no le vaya bien en muchas etapas de su vida. Pero aquel que es trabajador, aquel que es esmerado, aquel que es constante, aquel que es responsable, aquel que es puntual, aquel que es honesto, aquel que es dedicado, aquel que busca llevar a cabo las cosas con excelencia, va a ver la bendición de Dios en su vida. Más confío en el trabajo que en la suerte. La siguiente diapositiva, por favor. Estas son palabras de un hombre llamado William Penn, un hombre que fue un empresario, un filósofo inglés que tuvo mucha repercusión en el país vecino del norte. De hecho, en honor a este hombre, William Penn, hay un estado que se llama Pensilvania. Él fundó ese estado de Pensilvania. Y era un hombre que temía a Dios, era un cuáquero, una persona temerosa de Dios, una persona muy responsable, muy trabajadora, un empresario. Y él decía: trabaja. Si no lo necesitas para alimentarte, lo necesitas como medicina. Fíjate las palabras. La indicación es: trabaja. Si no lo requieres para comer, si no lo requieres para suplir tus necesidades básicas porque las tienes en abundancia, hazlo como algo necesario para tu salud. Trabaja. Si no lo necesitas para alimentarte, lo necesitas como medicina. Está comprobado que el trabajo es algo bueno, es algo necesario para el ser humano. Pero lamentablemente mucha gente ve el trabajo como algo nocivo, como algo deprimente, como algo degradante, denigrante,
cuando no lo es así, y sobre todo cuando la palabra de Dios nos muestra que Dios lo ve de una forma totalmente distinta. Podemos quitar la diapositiva, gracias. Reitero, existe una interpretación incorrecta, errónea, de que el trabajo es interpretado en la Biblia como una maldición. Y esto viene de una mala exégesis de un texto. Vamos a poner algunos pasajes de la Biblia. Tenemos la posibilidad de ponerlos. Me gustaría que pudiéramos proyectar Génesis capítulo 3, versículo número 17. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es Génesis 3, y en el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Son palabras de Dios a Adán después de que pecaron en contra de él. Y Dios le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y mucha gente interpreta con base en este versículo que el trabajo es una consecuencia del pecado, que el trabajo es una consecuencia de la desobediencia. Por cuanto Adán y Eva habían pecado, vinieron secuelas, consecuencias, maldiciones. Y dentro de las aseveraciones que Dios hizo está esta: que el sudor del rostro de Adán sería una realidad para que él pudiera comer hasta que volviera a la tierra, porque de ella fue tomado, pues polvo era y al polvo volvería. Entonces la gente interpreta que el pecado, que el trabajo es una consecuencia del pecado, que el trabajo es una maldición. Y por eso en muchas mentes y en muchas culturas el no trabajar es visto como algo, como un premio, es visto como algo benéfico, es visto como algo saludable, es visto como señal de éxito. Pero no es así. La realidad es que el trabajo es una enorme bendición. El trabajo es algo que Dios no solamente dotó al hombre de la capacidad de trabajar, sino que manifiesta en la Escritura la importancia del trabajo. De hecho, este pasaje de la Escritura está mal interpretado, porque si nos vamos un poquito antes, un poquito atrás, antes de la caída, antes de que Adán y Eva pecaron, vamos a Génesis capítulo 2, versículo número 15, y vamos a ver cómo Dios, antes de que Adán y Eva pecaran, ya había encomendado a ellos que trabajasen en el huerto. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, antes de la caída, antes del pecado de Adán y de Eva, ya Dios había puesto al hombre a trabajar, porque el trabajo es una bendición. El trabajo es algo que Dios permite que el hombre haga, porque el hombre tiene inteligencia, tiene cualidades, tiene dones, tiene aptitudes, tiene talentos, tiene destreza, tiene fuerza. Y el trabajo no debe ser visto como una consecuencia de la caída, como una maldición o como algo indigno o desagradable. Por el contrario, vemos que Dios puso al hombre a trabajar en el huerto del Edén aún antes de la caída. Y puso al hombre a trabajar, y después de haberlo colocado en el huerto, él dijo que era bueno todo lo que él había hecho, y bueno en gran manera. Es decir, el trabajo es algo bueno.
Dios dotó al hombre de la capacidad de producir, de trabajar, de elaborar. Y eso es algo bueno. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si ponemos por favor la siguiente diapositiva, quiero que veamos algunos beneficios del trabajo. Es la cuarta diapositiva. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto lo dice la Biblia. Y cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no se refiere solamente al varón, sino al hombre y a la mujer. Al hombre como género humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La siguiente, por favor. Eso quiere decir que el hombre, el ser humano, es creativo. Dios es creador. Dios creó todo lo que hay. Cuando los astrónomos han estudiado las estrellas y las constelaciones, se quedan impactados de la belleza y la perfección de todo. Cuando el hombre ha estudiado el cuerpo humano, se queda pasmado de la excelencia de cada órgano humano. Cuando el hombre ha estudiado la creación animal, el reino vegetal, quedamos azorados por la perfección de todo. Cuando el hombre descubrió el microscopio y comenzó a estudiar el microcosmos, la célula, la genética, el ADN, el hombre quedó impactado. Cómo todo está en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios es creador y creó todo perfecto. Y Dios formó al hombre con la capacidad creadora. Y por eso puedes ver vehículos, aparatos, pantallas, micrófonos, sillas, ropa, construcciones, que son el producto de la creatividad humana. Dios creó al hombre con la capacidad de desarrollar, de inventar. ¿Te has puesto a observar un avión en el aire y no deja de sorprenderte? Con una masa tan gigante y pesada, puede volar por los aires. O sea, hoy, en el siglo en que vivimos, yo volteé a ver un avión en el aire y me impacto de cómo Dios le dio al hombre inteligencia para poder llegar hasta este punto. Y a lo mejor me quedo corto porque hay muchos más descubrimientos impactantes. Pero es un ejemplo. Dios creó al hombre con capacidad de poder inventar. El hombre es creativo. La siguiente. El trabajo permite que el hombre se sienta útil. Cuando alguien trabaja se siente útil, se siente productivo, se siente importante. La siguiente, el trabajo lo hace sentirse con dignidad. Cuando alguien trabaja, se siente con dignidad, porque está produciendo, está haciendo. Un herrero cuando termina una ventana, se siente contento. Un albañil cuando termina una pared, se siente contento. Un carpintero cuando termina una puerta, se siente contento, porque ha producido algo útil. Una ama de casa, cuando ha hecho alguna labor en el hogar y voltea a ver lo que hizo y ve el orden, la limpieza, lo que sea, se siente a gusto. ¿Por qué? Porque el trabajo nos hace sentirnos con dignidad. La siguiente, el trabajo eleva nuestra autoestima. Cuando alguien está produciendo, un mecánico que arregla un vehículo y ve que el vehículo prende y enciende y funciona, se siente importante, valioso. El trabajo eleva nuestra autoestima. Pero un mecánico chambón que mete la mano y no funciona y otra vez y no, y se va a comer y no trabaja y tiene 20 carros allá afuera, y cuando llega el patrón ahí se pone a trabajar y cuando se va a descansar y nunca funcionan los carros. Se siente indigno. Empieza a haber una devaluación de su persona, de su valor como ser humano, porque no está produciendo. Y es una realidad.
Es una realidad que la psicología ha descubierto. El trabajo eleva nuestra autoestima cuando lo hacemos correctamente. Siguiente, el trabajo nos hace sentirnos valiosos. La siguiente, el trabajo hace que nos sintamos productivos y benéficos para los demás. La siguiente, el trabajo te permite ser de beneficio para la gente que te rodea. La siguiente, el trabajo te hace sentir realizado. Es decir, cuando alguien logra algo, se siente realizado. Cuando alguien fracasa porque hace mal las cosas, se siente deprimido, se siente triste, se siente frustrado. El trabajo concluido nos hace sentir realizados. La siguiente, el trabajo, cuando es constante y responsable, nos aleja de vicios y pecados. Es importante identificar todo esto. Por el contrario, si ponemos la siguiente diapositiva y vamos a ver la antítesis, ¿sí? Lo contrario, lo opuesto, el peligro de la improductividad. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. La siguiente, la improductividad daña al ser humano. La siguiente, la improductividad provoca indignidad. Cuando no producimos, nos sentimos indignos. La siguiente, la improductividad o no trabajar nos lleva a una pérdida de la autoestima. La siguiente, la improductividad o el no trabajar, el no producir, el no hacer algo, nos lleva a sentirnos sin sentido, sin objetivo, sin productividad. La siguiente, por favor. Nos lleva a sentirnos inútiles. La siguiente. Se siente que no beneficia a los demás. La siguiente. Le lleva a la depresión. ¿Hay una más? Ok. El no estar productivo nos hace más susceptibles a estar cayendo en pecados y en vicios. La gente ociosa, la gente que no trabaja, la gente que no tiene actividad, es más fácil que incurra en vicios, en malos hábitos, en malos actos y acabe torciendo y deformando su vida. La siguiente diapositiva, por favor. Hay un refrán popular que dice de la siguiente forma, y fíjate que cuánta sabiduría hay en los refranes. La ociosidad es madre de todos los vicios. ¿Qué es la ociosidad? No producir, no trabajar. Sí, necesitamos descansar. En la noche llegamos cansados y el dormir no es ociosidad, es recuperar las fuerzas, es descansar. Pero cuando uno ya ha descansado y quiere seguir acostado, no quiere producir, está perdiendo el tiempo, está haciendo cosas sin sentido, no quiere realizar labores productivas, la ociosidad es madre de todos los vicios. Y está comprobado que la gente ociosa, la gente que no tiene trabajo, la gente que no es responsable, la gente que no es obligada, va a empezar a entrar en un tobogán de decadencia moral, de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres y de destrucción. La ociosidad es madre de todos los vicios. Qué importante es el trabajo. Qué importante es ser productivos. Y no me refiero nada más a las horas en las que estás aquí. En tu casa, cuando ordenas un cuarto, cuando arreglas quizá un cajón que está desvencijado, cuando a lo mejor llevas el carro a la vulcanizadora para poder reparar una llanta, cuando a lo mejor reparas algo en el hogar de electricidad, no lo sé. Cuando estás productivo, como mujer en casa, en el trabajo, con los hijos, en la casa, en el hogar, en la oficina, estás produciendo, es trabajo. No me refiero a una contratación con un salario y con una jornada laboral. Me refiero a la productividad del ser humano, que también incluye esto. La ociosidad es madre de todos los vicios.
para que podamos valorar el privilegio que tenemos de trabajar. No solamente aquí, sino en cualquier otro lugar, en casa, en la escuela, en la calle, en la oficina. Es un don de Dios. Dios te dio inteligencia, te dio cualidades, te dio aptitudes, te dio creatividad, te dio ingenio. Es un regalo de Dios. Pero cuando no lo vemos así, pues el símbolo del mexicano es el cactus con el charrito durmiendo, ¿no? Y con el sombrero cubriéndole la cara y con el alcohol de lado. Eso no es correcto. Cuando sabemos que hay muchos mexicanos que por el contrario son conocidos por su responsabilidad, por su trabajo, por su destreza. Y aún en países como Estados Unidos identifican al mexicano como trabajador, porque hay mucho mexicano que va a trabajar allá. E identifican al mexicano como ingenioso, porque vemos la forma de resolver las cosas. Sí, hay cualidades que Dios te ha dado y es importante que las valores y las utilices. La siguiente, por favor. Un refrán turco, otra palabra coloquial de la cultura asiática. Dice, un hombre ocupado es tentado por un solo diablo, pero un hombre desocupado es asaltado por 1000 diablos. Mira qué palabras. Un hombre ocupado es tentado por un solo diablo. O sea, va a haber luchas, va a haber tentaciones, sí, va a haber pensamientos, pero cuando uno está ocupado en algo, trabajando, obviamente la mente se centra en eso y no hay tiempo para cosas malas, no hay tiempo para vicios, no hay tiempo para desobligaciones. Uno está centrado en resolver un asunto y se concentra en él. Pero dice, un hombre desocupado es asaltado por 1000 diablos. O sea, van a venir invitaciones, ideas, malos pensamientos y de pronto comienza el tobogán a la depravación. El trabajo es algo muy valioso y a Dios le agrada que podamos realizarlo con responsabilidad. La ociosidad es muy destructiva. Vamos a ver cómo la propia palabra de Dios nos habla acerca del valor del trabajo. Proverbios capítulo 13, versículo número 4. Proverbios 13, 4. Proverbios es un libro donde nos habla de palabras sabias, inspiradas por Dios. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea. Fíjate, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Es un principio. La persona perezosa puede tener muchos ideales, muchas metas, muchos anhelos, muchos proyectos, pero si no actúa, si no trabaja, si no produce, si no invierte tiempo, esfuerzo, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Todo se queda en anhelos, sueños, proyectos, deseos, pero nunca los alcanza y son truncados por su irresponsabilidad, por su falta de trabajo, por su falta de diligencia, por su falta de esfuerzo. Mas el alma de los diligentes. ¿Quién es un diligente? Un responsable, un dedicado, alguien que tiene una obligación y la cumple y se esmera y se esfuerza. No solamente para que me paguen el salario comprometido, porque sé que puedo hacerlo, porque sé que es correcto que lo haga. Y así voy a conducirme en el trabajo, en la casa, con mi familia, en la escuela, en cualquier ámbito, porque es una tendencia el querer hacer las cosas bien. El alma de los diligentes será prosperada. Y no estoy hablando aquí de que Dios desee la prosperidad económica de la gente. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de una causa-efecto.
El trabajador diligente y responsable va a ver la bendición de su trabajo. El que coseche la tierra, la abone y la riegue, el que siembre la tierra, la abone y la riega, cosechará los frutos. Estamos hablando de la causa y el efecto. Proverbios capítulo 15, versículo 19. El camino, es 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como calzada. A ver, ¿qué nos quiere enseñar Dios en este proverbio? El camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Cómo es un seto de espinos? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! No puedo avanzar. ¡Ay! Me duele el pie. Y ahí va caminando poquito a poquito avanzando, ¿no? Es decir, no hay avances. No hay una trascendencia. No hay logros. No hay éxitos. ¿Por qué? Porque son espinos, todo es difícil. ¡Ay! Me duele. ¡Ay! Está muy difícil, está muy complicado el asunto. Mas la vereda de los rectos como una calzada. O sea, como una autopista. Es como el contraste del camino de terracería y la autopista. En terracería te puede llevar horas para llegar a un punto, mientras que en una autopista en minutos ya llegaste. Y sin dañar el automóvil. Y sin ensuciarlo, porque habla de esa capacidad de poder lograr y alcanzar que produce la diligencia, la responsabilidad, el trabajo. Proverbios 6, 6, un pasaje más. Dios nos manda que miremos su creación y que aprendamos de ella. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, ve de observar, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Seguimos. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la hormiga trabaja. La hormiga es un animalito, un insecto que es trabajador, que es constante, que es esforzado. Y tú puedes ver cómo una hormiga toma una hoja inmensa y se la pone en la espalda y comienza a cargarla. Y cuando no puede llega otra y entre 4 o 5 la van arrastrando. Y son diligentes, son constantes, son responsables. Preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y dice la Escritura, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, va a llegar la necesidad, va a llegar la pobreza, va a llegar la carencia como una consecuencia por la falta de trabajo, responsabilidad y diligencia. Son palabras de sabiduría, palabras que están en la Escritura, en el libro de Proverbios. La palabra de Dios elogia a hombres que fueron trabajadores como José, como Daniel, como Jacob, como diferentes patriarcas y hombres del Antiguo Testamento que fueron trabajadores responsables y vieron la bendición en sus vidas, independientemente de que hay capítulos en donde ellos tuvieron problemas y dificultades. Pero el hecho de ser constantes, trabajadores, esmerados, los llevó a conquistar, a lograr, a obtener, a conseguir. Fíjate cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia del trabajo. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta a los tesalonicenses. Y en el capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 10. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:10. Y también como lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Verso 11.
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Detenemos allí. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ocúpate en tu trabajo, ocúpate en tu actividad y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: ocúpate en el trabajo. Esfuérzate con tus manos en hacer la actividad que te ha sido encomendada. Sé responsable, sé diligente, como os hemos mandado. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira qué clara es la palabra de Dios. Aquel que es trabajador, que se esfuerza, que se esmera, que es diligente, que es una persona honesta, honrada, puntual, esmerada, no tendrá necesidad de nada. Y se conducirá honradamente con los de afuera. O sea, no va a tener que estar quedando con deuda o en deuda con uno y con otro, y préstame y no te pago, y escondiéndome y aquí huyendo de uno y de otro y con irresponsabilidades, y ya me corrieron y ya me despidieron porque no llegué, y es que llegué alcoholizado, llegué borracho, y es que ando perdiendo el tiempo, etcétera. No, conduzcámonos honradamente. Y aparte, el diligente, trabajador, no tendrá necesidad de nada. No está hablando de prosperidad, está hablando de que tendremos lo necesario para lo básico. Y si Dios te da más, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero el trabajo te va a llevar a suplir todas tus necesidades. Son palabras del apóstol Pablo, están en la Biblia y nos hablan de la importancia del trabajo. Vamos a ver otro mensaje a la misma iglesia de Tesalónica. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 12. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 12. Dice el apóstol Pablo: a los tales, 3:12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, mandó a gente de Tesalónica que trabajaran sosegadamente. ¿Qué significa sosegadamente? Responsablemente, diligentemente, constantemente, con dedicación, con esmero, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. O sea, Dios quiere que aprendamos a producir para suplir para nuestras necesidades. Es algo que Dios ha diseñado. Y sigue diciendo: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. La propia palabra de Dios dice: el que no trabaje, que tampoco coma. La palabra de Dios es muy clara. Es muy clara con respecto a eso. Dios quiere que aprendamos a trabajar, a ser responsables, a ser diligentes, a ser esmerados, esforzados en lo que tenemos delante de nosotros. Podemos quitarlo, gracias. La palabra de Dios en los 10 mandamientos menciona en el cuarto mandamiento un punto muy importante: el día de reposo. Dios diseñó el día de reposo en el Antiguo Testamento. Al pueblo de Israel les habló y les dijo: deben descansar el séptimo día de la semana, ¿sí? Un día de reposo. Ahora, mucha gente habla del día de reposo, pero pierden de vista algo: que el día de reposo nos habla
en una semana, 6 días de trabajo para gozar de un día de reposo. O sea, si es un día de reposo, no 7 días de reposo semanal, nos está hablando de que en 7 días debemos trabajar. Debemos laborar, debemos producir. Ahora no estoy diciendo que bueno, tengan que venir aquí a la empresa 7 días a la semana con una jornada de 8 horas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es importante que produzcamos aquí o en casa, en cualquier lugar, que estemos productivos. A eso me refiero. Ahora, cuando sales con tus hijos a un parque y les enseñas un deporte, estás siendo productivo. No estás perdiendo el tiempo. Cuando sales quizá con tu familia un día de campo y ponen una tienda de campaña y arman una fogata y ponen un comal y asan una comida, no estás perdiendo el tiempo. Estás conviviendo con la familia, estás enseñando cuestiones y hábitos que son buenos. No me estoy refiriendo nada más a trabajos en oficina. Estoy hablando de la productividad del ser humano, de que aprendamos a aprovechar el tiempo, de que podamos hacer las cosas con diligencia. Aquí en trabajo, en la escuela, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Aún en el deporte, en cualquier actividad artística quizá, aprender un instrumento, tocar un piano, una guitarra, quizá aprender a cantar. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo productivo. Eso es bueno. ¿Sabes algo? Hay culturas como la nuestra, donde la gente dice, ya terminé la prepa, ya se acabó, ya, a descansar. Ahora sí voy a ponerme a chambear un poquito y sacar un poco de dinero y se acabó. O ya terminé la universidad, ya. O ya una maestría, un doctorado y se acabó. Hay culturas donde siempre hay que seguir estudiando, estudiando, estudiando. Y hay países donde la gente está habituada a una carrera 2, 3, 4, 5. Hay especializaciones, a estar actualizándose en áreas de medicina, de contabilidad. Y es lo mejor. Es algo bueno estar actualizándonos y no el estar esclavizados quizá a estar estudiando en una escuela o una institución toda la vida. Tampoco me refiero a eso. Pero puedes estudiar en casa. Hay tantos métodos el día de hoy para poder prepararse en áreas y aprender en cuestiones, no sé, de idiomas, de gastronomía, de mecánica. Y allí en tu casa puedes aprender. Y estamos siendo productivos. Y eso es salud para las personas. ¿Cuántos no han escuchado de personas que se jubilan y llegan a casa? ¡Ay! Por fin, 60 años de trabajo, 65 años de trabajar y ahora tiempo de descansar. Y llegan a la casa, se acuestan en la televisión, el control y al mes, ¡ay! Me duele aquí el hígado, ¡ay! Me duele el riñón, ¡ay! Al hospital. 2 meses, 3 meses, 4 meses, se murió. ¿No? ¿No lo has oído? Se enferman, se mueren, se deprimen. No, es que está deprimido ya, puro problema en la casa, hay puro pleito y entro en el vicio y ya anda ahí queriéndose quitar la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano está habituado y necesita producir. Si te jubilas, excelente, pero sal y pregúntate qué voy a hacer. Y empieza a hacerlo. Aprende, desarrolla, crea, vende, compra, negocia. Es decir, sé productivo. Eso es saludable para nuestra mente, para nuestro estado anímico, para tu área psicológica, fisiológica y espiritual. Porque para Dios es bueno el trabajo y no es un pecado ni una maldición. ¿Estamos comprendiendo? Es algo importante que te va a servir toda la vida. Te va a servir en tu familia, en tu casa, en la empresa, en todo lugar. El trabajo es algo que nos sirve, que nos hace sentirnos dignos, valiosos, productivos, importantes, benéficos para la gente que nos rodea. Sí, un día de reposo, pero por 6 días de trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos,
tenemos que producir y es algo bueno. Jesús mismo, cuando vino a la tierra, no dijo: ya llegué aquí al mundo para ser un jeque que me acueste aquí en mi sillón y tenga a mis súbditos echándome el aire y danzándome y haciendo ahí actividades cómicas para que me ría un rato y luego que pasen las damas a bailar y yo quiero disfrutar nada más de la vida. No, Jesús vino a este mundo y se le conocía como el carpintero, porque aprendió el oficio de su padre y trabajó con sus manos. Y seguramente las manos de Jesús tenían callos por el trabajo y el esfuerzo que había en él. Amado Jesús, siendo Dios, vino a la tierra y trabajó como ser humano. Y nos enseñó que debemos seguir su ejemplo. Y en Juan capítulo 5, verso 17, son palabras de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Palabras de Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira la creación, qué perfecta es. Mira lo precioso que son las plantas, las flores, los animales. Mira el nadar de una ballena, de un delfín, de un tiburón. Mira el galopar de un caballo. Mira a una cierva brincando en las peñas. Mira un pavo real enseñando la hermosura de su plumaje. Mira las galaxias y las estrellas. Todo es perfecto. Todo es hermoso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. E hizo un orden en todas las cosas. Y lo hizo bien hecho. Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nos llama a ser esmerados, a ser responsables y a buscar hacer las cosas bien. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús vino a trabajar. Jesús vino a darse. Jesús vino y cuando terminó su labor de carpintero y comenzó su ministerio, trabajó sosegadamente en alcanzar las almas y predicar las buenas nuevas. Y lo ves esmerado, a veces inclusive no durmiendo, orando, clamando, haciendo el bien. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es cierto, hay límites. Esta predicación no tiene como objetivo que seamos avaros y queramos dinero. Quiero ser rico y quiero tener lujos y quiero prosperidad. No, que lo más importante sea agradar a Dios, caminar con Dios, velar por mi familia, mi esposa, mis hijos. Y si puedo trabajar y me puede ir bien, gloria a Dios, pero que haya prioridades y bien acomodadas. Porque a veces lo material se vuelve más importante que otras áreas y luego nos damos topes de cabeza. La familia, los hijos, los hermanos, los amigos, la propia salud del ser humano y sobre todo Dios. Dios. Es decir, aprendamos a tener prioridades, pero está bien trabajar, ser responsable, ser dedicado, trabajar tu jornada, suplir tus necesidades con diligencia, con responsabilidad, pero siempre con prioridades. Y lo más importante siempre debe ser Dios. No es una invitación a la avaricia, no es una invitación al materialismo, no es una invitación al afán y a la ansiedad. Porque Jesús mismo lo dijo: por nada estéis afanados. O sea, no estés afanado y turbado y preocupado. Trabaja, pero en paz. Fíjate que Dios cuida a las aves y tienen comida. Fíjate las flores que se visten con toda la hermosura, que ni Salomón con toda su gloria se vestía con esa belleza. Y si Dios cuida a las aves y a las flores, ¿qué no cuidará de ti? Pero eso no es una invitación a ser flojos ni irresponsables. Sí, cuídame, Señor, aquí me quedo en mi casa tranquilo esperando a que me alimentes, me cuides, me sustentes y me vistas. No, hay que trabajar, hay que ser responsables y hay que confiar en Dios.
Hay que honrarlo, hay que obedecerlo y verás que Dios te va a bendecir. Con tu esfuerzo, con tu trabajo, con lo que hagas, la bendición de Dios estará en tu vida. Claro, hay prioridades. Juan capítulo 6, versículo 27, son palabras de Jesús. Ya estoy terminando. Juan capítulo 6, versículo 27. Dice la Escritura, Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, sí hay que trabajar con nuestras manos, pero no pierdas la vida únicamente trabajando por lo material. También trabaja por lo espiritual, trabaja por lo familiar, trabaja por tu casa, trabaja por tus hijos. Busca a Dios, que Él sea lo más importante en tu vida, porque ¿sabes algo? Lo material, todo se va a quedar aquí. Un día tú y yo nos vamos a ir. Y nunca has visto una carroza fúnebre seguida de un camión de mudanza. Nada nos llevamos. Todo se queda aquí. Las cosas se van a quedar aquí. Y a veces nos podemos entristecer diciendo, tanto tiempo invertí en cosas y descuidé lo más importante: Dios, mi casa, mi familia, mis hijos, mis hermanos. Tengamos prioridades y sobre todas las cosas busca a Dios, que Él sea lo más importante de tu vida, que entendamos que estamos de paso y sí, tenemos que trabajar el día de hoy, ser responsables, ser diligentes, ser obligados, ser puntuales, ser honestos, suplir, trabajar, proveer para los nuestros, no hay problema con eso, pero siempre honrando a Dios y obedeciendo a Dios. Si yo tengo un trabajo en el cual suplo a mi familia y comemos lo básico, lo indispensable quizá, pero llega alguien y me dice, mira, te ofrezco un trabajo donde vas a ganar 4 o 10 veces lo que ganas. Vas a poder viajar, tener todo lo que desees, pero bueno, vas a tener que robar, matar, traficar, delinquir. Primero está Dios. Y si Dios está primero, obviamente dirás, no, prefiero quedarme con ciertas limitaciones, pero con Dios en mi vida y con su bendición, que hacer cosas que deshonren a Dios y que puedan traer beneficios materiales, pero que a la larga te lleven a una pudrición espiritual y moral y eterna. Que Dios sea lo más importante, que Dios sea lo primero. Y honrando a Dios, sí, trabajemos, esforcémonos, dediquémonos, seamos esmerados, excelentes. Utilicemos los talentos y los dones que Dios te ha dado. ¿Sabes algo? Tú tienes muchos talentos. Tú tienes muchos talentos. Tú tienes muchas habilidades. Tú tienes muchas cualidades. Utilízalas. Empléalas, produce, multiplica con ellas, porque cuando alguien no utiliza las cosas, ¿sabes qué pasa? Se atrofian. Alguien que tiene un músculo fuerte, que puede hacer actividad, y lo guarda y lo amarra, cuando lo quiere sacar, ese músculo languideció, se secó, y ya no puede hacer la actividad de antes, ni tiene la fuerza de antes, porque se secó. Tienes cualidades, tienes habilidades, tienes aptitudes, úsalas, aprovéchalas. Ve el trabajo como algo bueno, aprende, estudia, esfuérzate, esmérate, pero siempre teniendo prioridades. Y lo más importante es que Dios esté en tu vida. Termino con Lucas capítulo 12, versículo número 29. Es Jesús hablando y dice de la siguiente forma: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Siguiente versículo. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Verso 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice otro de los evangelios, buscad primeramente el reino de Dios y todo os será añadido. Que Dios sea lo más importante en tu vida. Y honrando a Dios, obedeciendo a Dios, entenderás que Dios desea que trabajes, que seas obligado, que seas responsable, sea trabajo en la empresa, en la casa, en la calle, en donde Dios te haya puesto. Un oficio, una profesión, cualquier actividad, hacerla con diligencia, hacerla con responsabilidad, hacerla con excelencia. Y cuando alguien hace esto, le trae salud emocional, le trae salud mental, le trae salud social, pero sobre todo le trae salud espiritual. Porque está bien con Dios, porque está produciendo, porque Dios desea que podamos ser creativos y que podamos hacer las cosas bien. Pero que por sobre todas las cosas hagamos bien en buscar a Dios, en caminar con Él, en agradarle a Él, en obedecerle a Él. Porque tampoco Dios quiere una persona que se comprometa de forma irresponsable, parcial, sino alguien que sea serio, esforzado, diligente, para caminar con Él, para obedecerle y para hacer sus mandamientos. Espero que esta palabra te sirva en todos los sentidos, como empleado, como jefe, como padre, como mamá, como profesionista, como alguien que tiene un oficio, en el lugar en el que Dios te coloque, que te pueda servir para ser alguien que produzcas con excelencia, sabiendo que Dios te dio esa cualidad, pero que por sobre todas las cosas busques a Dios de todo corazón. ¿Por qué no cerramos los ojos? Es una enseñanza quizá un poco teórica, una enseñanza que pudieran considerar enfocada hacia lo laboral, hacia lo terrenal, hacia actividades y responsabilidades seculares. Pero fíjate que es muy espiritual lo que hemos estudiado. Es muy espiritual porque es parte de la creación de Dios. Dios nos creó como seres humanos y necesitamos estar activos, producir, trabajar, aún por salud. Como decía este empresario y filósofo inglés cuáquero, William Penn, que citamos en la enseñanza, él decía: trabaja. Si no lo necesitas para alimentarte, lo necesitas como medicina. Claro, es salud para nuestra mente, es salud para nuestro cuerpo. Un servidor, gracias a Dios tengo aún a mis padres. Mi papá tiene 84 años, 85 años. Y él con esta edad sigue dando clases en la universidad, en la Facultad de Medicina. Semanalmente va a la UNAM y se presenta delante de sus alumnos e imparte cátedra como docente de la UNAM. Él es médico, está encorvado, ya tiene canas en su cabeza, pero ahí está, semana tras semana, como investigador, como maestro, como docente. Tiene más de 65 años de ser maestro en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y para mí es un ejemplo. Y lo veo saludable en su mente, con memoria, con inteligencia,
con capacidades y le diga a Dios gracias, porque eres tú bendiciéndolo, eres tú ayudándolo, eres tú dándole esto, que es un regalo que viene de ti. Pero ¿sabes algo? Por encima de él está el ejemplo de Jesús, el cual, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra a darnos un ejemplo de vida, esforzándose, trabajando, obedeciendo a su Padre Celestial y dando su vida por nosotros hasta la muerte, derramando su última gota por amor a nosotros. No fue pusilánime, no fue tibio, no fue cobarde, no fue mediocre. Se esforzó y fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual hoy tú y yo tenemos una esperanza de vida eterna, y por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla y todo ser humano confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amado, valoremos el trabajo. No lo veamos como una maldición. Es una bendición de Dios que tengamos manos, que tengamos pies, que tengamos ojos, que tengamos boca, que tengamos cerebro, que produzca, que genere, que responda, que resuelva. Busca a Dios. Busca a Dios. Él te diseñó así, y Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes y nos muestras el camino. Envía tu Espíritu Santo y haz la obra en los corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas se te añadirán. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra. La palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Son palabras de vida. Venid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la
se os dará. Buscad y hallaréis, llamad, tocad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada vida, cada persona que está aquí presente, Señor. Y gracias por tu instrucción y tu claridad con respecto a este tema que es tan importante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención.